Muy bien, el tema que trajimos para esta mañana y que el Señor tiene en su palabra para con nosotros está en Mateo 4, versículo 18 al 24. Vamos a buscar Mateo capítulo 4, versículo 18 al 24. Este es un texto por excelencia del discipulado, ¿no? Que es el tema que nos compete en esta mañana. Mateo 4, 18 al 24. Dice allí: mientras Jesús caminaba junto al lago de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés, que estaba echando la red al agua, pues eran pescadores. Jesús les dijo: síganme y yo haré de ustedes pescadores de hombres. Ellos entonces, dejando al instante las redes, lo siguieron. Un poco más adelante Jesús vio a otros dos hermanos, Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, quienes estaban en la barca junto a su padre y remendaban sus redes. Jesús los llamó y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, lo siguieron. Jesús recorría toda Galilea, enseñaba en las sinagogas de ellos, predicaba el evangelio del reino y sanaba toda enfermedad y toda dolencia del pueblo. Su fama se difundió por toda Siria, así que llevaron a todos los que tenían dolencias, a los que sufrían de diversas enfermedades y tormentos, y a los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y él los sanó. Ahí tenemos, ¿no es cierto?, cortita la historia del discipulado. Jesús llamando a Pedro, a Andrés, a Juan y a su hermano, ¿no es cierto?, para que fueran discípulos, y enseguida entraron en la actividad de no solamente ser discípulos, sino ser discipuladores, porque acompañaron a Jesús mientras éste iba por toda Galilea, sanando dolencias, predicando el evangelio, curando endemoniados, ¿sí? Así que los discípulos fueron discípulos y al mismo tiempo aprendieron de Jesús para ser también discipuladores. ¿Qué es ser un discípulo? Un discípulo discipulador es lo que vamos a intentar de ver en esta mañana, ¿no? ¿Cómo podemos ser y hacer discípulos al mismo tiempo? A veces pensamos que es algo sencillo, pero cuando prestamos atención a la Biblia, no parece ser tan sencillo esto de enseñar y enseñarle a otros que enseñen, ¿no? No solamente predicar, sino predicar y enseñarle al que escuchó que también él tiene que predicar. ¿Cómo hacemos esto? Yo anoté 4 aspectos del discipulado que nos van a servir. Y cuando hablo de discipulado hablamos de esto de ser discípulos y hacer discípulos, ambas cosas. Entonces, ¿cómo podemos ser discípulos y hacer discípulos? Bueno, lo primero es que ser discípulo tiene que ver con convivir. Los discípulos de Jesús comenzaron a vivir con Jesús. Vamos a buscar allí, no perdamos Mateo porque este va a ser nuestro texto principal, pero vamos a ver Juan capítulo 1, versículos 38 y 39. Dice allí, Juan 1, 38 y 39, Jesús se volvió y al ver que lo seguían, les dijo: ¿qué buscan? Ellos le dijeron: Rabí, que traducido significa maestro, ¿dónde vives? Y él les dijo: vengan y vean. Ellos fueron y vieron dónde vivía y se quedaron con él en aquel día, porque ya eran como las 4 de la tarde. Jesús, otro texto en Marcos dice que Jesús llamó a los discípulos para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar, dice el libro de Marcos. Convivir con Jesús es parte del discipulado. Entonces acá viene la pregunta, así ya de entrada, así al hueso, como dicen. ¿Convivimos con Jesús? ¿Lo vemos día a día? No todos los discípulos vivían con Jesús todo el tiempo, ¿no? Excepto cuando hacían las giras. Cuando hacían la gira iban todo el tiempo con Jesús, pero me imagino que Pedro no estaría todos los días con Jesús porque tenía esposa, por lo menos sabemos que tenía suegra, así que seguramente esposa tenía, no sé si hijos, pero temprano en la mañana él ya iba a vivir con Jesús, a caminar con él, a hacer la obra que Jesús le decía. Por la mañana, por la tarde, estaban muchas horas, se iban de gira con Jesús para predicar el evangelio, convivían con Jesús. Eso es ser un discípulo, es vivir con el maestro. No es solamente verlo una vez por semana, eso no era ser un discípulo. De hecho, ni siquiera nuestro modelo de enseñanza que tenemos hoy en día, por lo menos en la escuela primaria y el jardín, ahí a la maestra los chicos lo ven ¿cuántos días?
4 días, 5 días, ¿no? Casi todos los días ven a la maestra, ¿no? Conviven con la maestra para aprender. Copian sus gestos, copian su forma de ser, ¿no es cierto? Nosotros tuvimos ahí, Julie, tuvo a Cindy, que está aquí en sala de 4, y tiene a Mika ahora aquí en sala de 5. Y yo lamento decirle a las maestras que nosotros ya las conocemos. Cuando da la clase Julie, el año pasado, en casa, hablaba de cierta forma. Ahora que está la señora Mika, habla de otra forma. Enseguida mi esposa, que es maestra, y le saca la ficha y dice, la señora Mika hace esto, ¿no? Es así. O Cindy hace esto. Porque normalmente el chico con el que convive, copia. Eso es un discípulo, alguien que convive con alguien y copia. ¿Convivo yo con Jesús o solamente lo veo los sábados? Solamente me encuentro con Jesús los sábados en la iglesia. No hay discipulado sin convivencia, queridos hermanos. Los discípulos no veían a Jesús solo el sábado. Los discípulos se involucraban en vivir con el maestro día a día y consultaban para hacer las compras de lo que había que almorzar con el maestro, y me imagino que si tenían algún momento de distensión, también consultarían con él y lo hacían juntos. No podemos nosotros ser discípulos si leemos la escuela sabática el viernes de noche para ver qué pasa el sábado. Ser discípulo es todos los días charlar con Jesús, todos los días conversar con Él, todos los días leer la Biblia y todos los días caminar con Él día a día. Cuando hago mis negocios, también en lo que trabaje, hoy me enteré que Walter era chofer ahí de colectivo, ¿no? ¿Se sube Jesús con Walter al colectivo todos los días? ¿Va con Él? O cuando le respondo, ¿no es cierto? Ahí pobre Walter, lo agarré de punto, ¿no? Cuando le respondo ahí a los pasajeros, me olvido de que voy con Jesús. Y hablo de una forma cuando estoy en el colectivo y de otra forma cuando me encuentro el sábado ahí con el profe Toranzo, ¿no? Que es anciano de iglesia. ¿Cómo es nuestra convivencia con Jesús? Esa es la forma de ser discípulos. Entonces la pregunta es, si creo en Jesús, ¿soy un discípulo o no? Es la respuesta, ¿no? Si sé de Jesús, ¿soy un discípulo? No. ¿No? Si convivo con Jesús, ¿soy un discípulo? Y la pregunta es si yo estoy conviviendo con Jesús a tal punto que, como mi hijita Julie copia la forma de ser, la forma de hablar de sus seños, ¿no? De las personas con las que convive, eso es lo que ella tiene allí a mano, ¿no? Convivimos con Jesús y lo imitamos, somos discípulos. El discipulado es una convivencia y por lo tanto, si yo además de discípulo soy discipulador, ¿con quiénes tengo que convivir? Fuerte, fuerte. No, con Jesús es para nosotros ser discípulos. Está bien. Para ser discipuladores, ahora nosotros somos los maestros. ¿Con quiénes tenemos que convivir? Fuerte. Con la gente, con los discípulos. Entonces, acá voy a decir algunas cosas que yo enseñé mal muchos años, siendo pastor y todo. Muchos años enseñé mal. ¿Puedo discipular a alguien si yo le doy un estudio bíblico y lo veo una sola vez a la semana cuando le doy media hora al estudio bíblico? No. Esa es la realidad. Para poder ser discipuladores, tenemos que aprender a convivir con nuestros hermanos de iglesia y con aquellos a quienes queremos predicar el evangelio. Y nosotros tenemos, como ustedes no me conocen, se pueden enojar porque todavía no nos conocemos, entonces nadie puede decir, está hablando conmigo, pastor. ¿Sí? Nosotros los adventistas en general tenemos un grave problema con esto. Si podemos evitar Navidad, Año Nuevo, encontrarnos con nuestros hermanos de iglesia, mejor. ¿No? Preferible encontrarnos con otras personas y convivir con otras personas porque el hermano de iglesia me va a venir a juzgar, va a venir a decir... No queremos convivir. Si queremos vacaciones, y hasta me puedo sentir reflejado en eso, si no me reconocen mejor, ¿no? Justo me encuentro con todos los hermanos de iglesia en vacaciones. No, qué bajón. Lo más lejos posible, ¿no? No queremos convivir entre nosotros. A nosotros los adventistas nos cuesta un poquito esto. Nos cuesta. Es la realidad. Capaz que otras denominaciones lo tienen un poquito más aceitado. La verdad hay que reconocer lo bueno de otros. Tienen más llegada, pero nosotros ponemos una distancia con los hermanos de iglesia, ¿no? Hay que separar la vida privada de el encuentro con los hermanos de iglesia. Pero cuando vamos a Hechos, capítulo 2, el momento donde la iglesia más creció, vamos a buscar Hechos, capítulo 2. Dice el versículo 41 y 42, fue así, Hechos 2, 41 y 42.
Fue así como los que recibieron su palabra fueron bautizados, y ese día se añadieron como 3.000 personas, las cuales se mantenían fieles a las enseñanzas de los apóstoles, no tenemos ningún problema con eso, y el mutuo compañerismo, en el partimiento del pan y en las casas. Y después, para que no nos quede duda que el partimiento del pan no era solamente la Santa Cena, dice el versículo 46, todos los días, ¿cuántos días se reunían? Todos los días se reunían en el templo y partían el pan en las casas, y esta parte me interesa mucho, sobre todo si voy a visitarlos, y comían juntos con alegría y sencillez del corazón. Los discípulos y los discipuladores convivían en el templo y en las casas, comiendo juntos, compartiendo, estando unos juntos con otros. Y nos cuesta ser discipuladores y ser discípulos. Los discípulos conviven con el maestro y conviven entre sí. Juan estaba obligado a convivir con Pedro, ¿no es cierto? Estaba obligado a convivir con el resto de los discípulos, con Andrés y con los demás que estaban allí, ¿no? Con Judas y con todos los demás. Todos tenían que convivir. Todos no serían amigos entre ellos, perfectamente. Todos eran distintos. Juan no tenía nada que ver con Pedro, porque Pedro era un hombre casado, seguramente un poco más grande, y Juan era un muchacho jovencito que era soltero, y convivían. Porque parte del discipulado es convivir con el maestro, y no podés convivir con el maestro y no convivir con el resto de los discípulos. Por eso es que nosotros no podemos decir, soy adventista en mi casa, total, no es importante ir a la iglesia porque yo estoy bien con Jesús. No podemos ser discípulos de Jesús y convivir con los otros discípulos. Entonces, el discipulado es convivencia con Dios y con los otros discipuladores. Y con las personas nuevas también. Yo aprendí esto y lo enseñé mal hasta el año pasado. De hecho, después cuando hice una recorrida en el resto del distrito que había anteriormente, les dije, miren hermanos, me equivoqué. Esto que enseñé no me parece que sea bueno, que sea práctico. Yo siempre enseñé, y ustedes lo habrán escuchado un montón de veces, no, cuando uno da un estudio bíblico, lo que tiene que hacer al final es una oración y no quedarse a conversar con la persona para que uno se vaya con un ambiente espiritual. ¿Escucharon eso? Yo lo prediqué un montón de tiempo, no le estoy cargando a nadie, ¿eh? Yo lo dije hace un montón de tiempo. Y yo me di cuenta con el tiempo que no es así. Que mientras más convivimos con las personas y compartimos, está buenísimo. Tenemos, gracias a Dios, en este momento 2 hermanas de iglesia. Una se llama Dayanis, es allí de la iglesia de Palazzo, y Dayerlin, su hermana, que son hermanas de iglesia. Se bautizaron el año pasado. Hace como 3 años atrás, con mi esposa las habíamos visto. Ellas dejaron de ir a la iglesia y como faltaban estudios bíblicos, la verdad, en la iglesia, en un momento con mi esposa dijimos, vamos a buscar a las personas que la iglesia vemos que dejó boyando. Y fuimos tras Dayanis a buscarla. Y empezamos a estudiar la Biblia con ella. Solo estudiaba ella. Al poco tiempo se sumó la hermana. La mamá y el papá de Dayanis, que estaban con nosotros en ese momento, nos miraban literalmente. Si nosotros estábamos aquí dando el estudio bíblico, se paraba la señora allí donde está la cámara, cruzaba de brazos y nos miraba así. Y el papá ni aparecía. El esposo de nuestra hermana de iglesia, de Dayanis, buscaba cualquier cosa para hacer en ese horario en que nosotros estudiábamos la Biblia. Se iba a natación u otras cosas, o siempre tenía un curso para hacer, o tenía algo para estudiar, un muchacho. Empezamos a estudiar la Biblia y a convivir. Entonces, como a mí me gusta comer, la verdad, y me gusta comer cosas de distintos lugares, ella es venezolana, le digo, ¿cuál es el típico plato de Venezuela? Dice, no, nosotros hacemos arepas y pabellón, y dice, qué bueno, le digo, bueno. Así que nos invitaron a comer arepas, y empezamos cuando estudiábamos la Biblia a comer arepas. Entonces, como comíamos la arepa, la hermana se sumó y el papá y la mamá se empezaron a acercar. Y Aristides todavía nos miraba, Aristides el esposo, nos miraba de lejos. Bueno, entonces nos empezaron le digo, ¿qué quieren comer ustedes? Nosotros algo, y nos salieron baratos, porque ¿qué querían comer? Polenta. Espectacular, dije yo. Vamos a comer polenta, buenísimo. Así que los invitamos a comer polenta un día a casa, ¿no? Con salsa, ahí yo hice muy rica. Y mi esposa hizo la polenta, yo hice la salsa. Los invitamos a comer y vinieron a casa. Y entonces Aristides tuvo que venir y vino a comer a casa. Y empezamos a ir cada vez que tenemos el estudio bíblico en la casa de ellos, es 2 horas y media. Es tener el estudio bíblico y después comer. Un día me llama hace un tiempo atrás el esposo, ya estábamos más próximos, me dice, pastor, ¿ustedes vienen a la casa a estudiar hoy a las 7, 8? Sí. ¿Pueden venir a las 6 y tener el estudio bíblico?
Sí, la verdad que sí, hoy puedo, no tengo problema. Vamos a las 6, hoy justo no tengo otro compromiso antes. Bueno, dice, vengan, entonces hacemos temprano el estudio bíblico y después vamos a mirar el partido de Argentina-Venezuela. Bueno, dije yo, digo, esto van todos los cosas en contra de la regla que me enseñaron, digo, vamos a ver el partido de Argentina-Venezuela. Llegamos todos los venezolanos vestidos con la camiseta argentina y miramos todo, ¿no? El año pasado el Señor logró, gracias a Dios, ¿no? El Señor logró que tanto Dayanis como su hermana Dayerlin se bauticen. Los papás estudiaron, ahora volvieron a Venezuela, pero estudiaron la Biblia un tiempo con nosotros. Y Arístides este año no se bautizó, pero pidió seguir estudiando la Biblia y comenzamos este jueves el curso de Daniel. No obstante eso, hace 2 o 3 meses atrás logramos que Dayerlin, la hermana, quisiera que su hijito se inscribiera en el colegio adventista y el profe de Toranzo la recibió muy bien. Y ayer viernes, Arístides y Dayanis fueron a conocer el colegio para enviar a su hijita Vicky también al colegio. ¿Saben, hermanos? Nosotros no tenemos con mi esposa ninguna virtud por la cual estas personas van tomando su decisión. Pero sí aprendí que el discipulado es convivencia, es convivir. Vos le enseñás al otro cómo es Jesús cuando vos ves un partido de Argentina-Brasil con un brasilero y no lo insultás y disfrutás y acompañás. Le estás enseñando qué es el evangelio. La hermandad, el no discriminar, el estar uno al lado del otro, más allá del partido de fútbol. Convivir con las personas con las que estamos estudiando la Biblia es importante. Si solamente le das el estudio bíblico una vez a la semana y no lo ves más, muy frío, exactamente. Así que eso es el discipulado, el primer aspecto, el convivir. Segundo aspecto del discipulado, bueno, ahí volvemos otra vez a Mateo capítulo 4. Dice el versículo 23 que Jesús recorría toda Galilea y ¿qué hacía? Primera palabra. Fuerte, ¿eh? Enseñaba. Muy bien. Esto es fácil. Un discípulo lo primero que tiene que hacer, ¿qué cosa es? No, si es discípulo, ¿qué tiene que hacer primero? Aprender. Y después tiene que enseñar. Entonces, el verdadero discípulo convive con Jesús y aprende de Jesús. Ahora, la pregunta es, ¿qué debemos aprender de Jesús? Pregunta es, ¿solamente la doctrina aprendemos de Jesús? ¿Solamente, hoy estudiamos esto en la escuela sabática, aprendemos la ley de Jesús? Yo creo que los discípulos aprendieron un montón de cosas de Jesús antes de poder enseñar de Él. Y quiero nombrar algunas cosas que por ahí no nos damos cuenta que tenemos que aprender de Jesús. Por ahí tenemos re claro la verdad del sábado y la podemos defender terriblemente. Pero ¿saben qué? Yo estoy seguro, miren, estoy seguro de mí mismo en esto. Y de mucha gente que no está en la iglesia. Hay personas que hace 2 años no vienen a la iglesia, 3 años no vienen a la iglesia. Y estoy seguro que si ustedes le van a decir, mostrame con la Biblia cómo guardar el sábado, la tienen re clara. Tienen re clara. Y capaz que hasta se saben más versículos de memoria que nosotros. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que aprender de Jesús para ser discípulos? ¿Es discípulo alguien que conoce plenamente y defiende la doctrina? En esa convivencia, ¿qué aprendieron los discípulos? Yo anoté algunas cosas. Bueno, los discípulos aprendieron de Jesús la dependencia hacia su Padre Celestial. Jesús no les hablaba de la oración solamente, les hablaba de la oración y les explicaba cómo orar. Pero en la mañana temprano lo veían orando. Y en la noche antes de acostarse lo veían orando. Pregunta al hueso, ¿tu estudio bíblico ve eso en vos? ¿O solamente le diste la hojita de la oración? Porque una cosa es dar la hojita de la oración y otra cosa es que Él conviva con vos y te vea, llega a tu casa porque comen. Y claro, Él no tiene la costumbre porque no... Y de repente oran a la hora del almuerzo. Eso impacta, ¿no? Eso no se enseña en la hojita. Y orarás cada vez que vayas a comer. No, eso se practica. Y en la práctica lo enseñamos. ¿Sí? Entonces, eso aprendían los discípulos de Jesús. Aprendieron a depender del Padre como Jesús dependía del Padre. Después se hace una sana costumbre, ¿no? Hace un tiempo atrás fuimos a comer a la casa de unos familiares de mi esposa que no son creyentes en ninguna religión. Y amorosos. El tío de mi esposa, un hombre muy, muy grande de edad, preparó comida para todos y sirvió. Y nosotros, la verdad que a diferencia de la mayoría de los hermanos de iglesia, prácticamente convivimos todo el día con hermanos de iglesia, ¿no? Entonces íbamos a comer y todos arrancaron. Y yo miro a mi esposa y digo, no sé qué hacer, le digo yo. Ni siquiera digo que oren, digan preparado, listo ya, ataquen algo, ¿no? Es como que la oración ya es
Bueno, eso ya está en uno, ¿no? Y está bueno, es una sana costumbre, pero eso se aprende cuando te miran. No hay otra forma. Ahí lo tenemos a Jesús orando, buscando a Dios de mañana, en la madrugada, en el momento de dificultad. ¿Cómo es nuestra vida devocional? ¿Los otros pueden ver eso? Debemos aprender cómo rechazar la tentación, porque Jesús rechazó la tentación en la forma práctica. ¿Cómo tratar al que nos hace mal? Los discípulos aprendieron de Jesús, seguramente, ¿no? En esos momentos que lo vieron ahí en la cruz, o aquellas personas que estuvieron de cerca, no sé, me imagino tal vez un romano que se haya convertido, que puede haber pasado, ¿no? Esto estoy inventando. Un soldado romano de los que tuvo la crucifixión que se convirtió. A ese hombre, ¿sabés cómo le habrá impactado? ¿Cómo Jesús respondía ante los insultos, los golpes y los malos tratos? No hubo una teoría de la verdad. Hubo una practicidad de la verdad de Jesús en ese momento. Inclusive hasta en las defensas de Jesús tuvo, porque no era que siempre se quedaba callado, ¿no? Pero cuando le pegaron en el Sanedrín, él preguntó, ¿por qué me pegas? ¿Qué tono utilizó Jesús? ¿Cómo habló en ese momento? Eso es lo que tenemos que aprender los discípulos de Jesús. No, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Perfecto, está excelente. Ahora, ¿cómo amo yo cuando viene alguien y me ve cómo me trato con el profe Juan Carlos cuando no estamos de acuerdo en algo, ¿no? Escuela sabática, hablamos del amor de los hermanos, traje la visita y la visita después ve una pelea, ¿no? Entre dos ancianos que discuten mal adelante de la iglesia, no resuelven sus cosas. No importa cuánto sepas de la Biblia, no importa lo que hayas explicado ahí. Tengo que ver, hay un dicho muy argentino, ¿no? En la cancha se ven los pingos. Cuando está la dificultad, ¿cómo reacciono? ¿Cómo reaccionaba Jesús ante la dificultad? Ahí es donde aprendemos. Debemos aprender a cómo acercarnos al caído y buscar su redención, cómo se acercaba a Jesús, aprender de eso. Debemos aprender a ser constantes en la misión, como lo era Jesús. Ser humildes como Él, ser diligentes como Jesús. Algo que hablábamos en la escuela sabática y yo había anotado en mi sermón. ¿Cómo hacía Jesús para ser un cumplidor de ritos y al mismo tiempo una persona sencilla? Los conservadores dirían, Jesús era conservador porque al 8º día fue circuncidado, a los 12 años fue al templo, cumplía con todos los ritos del templo. Y los liberales, que yo no creo que exista mucho eso, ¿no? De conservadores y liberales, pero los que consideramos más liberales dirían, no, pero Jesús habló con una mujer y tocó el cuerpo de una persona que no se podía tocar porque estaba muerta. O sea, se pasó rompiendo reglas. Qué groso Jesús, ¿no? Eso es el discipulado. Los discípulos aprendieron de Jesús cómo ser respetuosos de las formas de la fe y al mismo tiempo sencillos y cercanos a la gente. ¿Cuánto tenemos para aprender de Jesús en el discipulado? Es fácil aprender los 10 mandamientos. Lo difícil es amar a Dios con todas las fuerzas, con todo el corazón y amar al prójimo como uno mismo. Es fácil discutir de teología hasta las 3 de la mañana. Es re fácil. Lo difícil, y creo que me pasa a mí y a todos ustedes, es evitar las malas discusiones con mi esposa, con mi esposo, con mis hijos. Discutir de teología hasta las 4 de la mañana, cuánto sé. Aprender a no discutir con mi esposa o con mi esposo, no sé a ustedes, pero me cuesta más que discutir la divinidad de Cristo si era preslapsaria o poslapsaria, ¿no? Es más difícil la discusión pre-saco la basura o post-saco la basura, ¿no? Hay que aprender de Jesús. ¿Cómo era? Eso es el discipulado. Entonces, pregunta, ¿estás conviviendo con Jesús? Segunda pregunta, ¿estás aprendiendo de Jesús? No solo la doctrina, sino toda su forma de ser. Otra pregunta, ¿estás conviviendo con tus hermanos y con los discípulos que querés discipular, valga la redundancia? Y ahora viene lo otro, ¿qué les estás enseñando? Cuando nosotros somos discipuladores pasa lo mismo, enseñamos los 10 mandamientos, pero la paciencia, ¿cómo la enseñás? Cuando convive con vos el discípulo. Enseñar el cuidado de las palabras al hablar como lo hacía Jesús es difícil. Cuando convivimos con los otros aprendemos con los otros, porque hay una practicidad en el Evangelio que no se puede enseñar con la mera palabra. Hay cosas que no se pueden enseñar excepto con el ejemplo. Yo llegué al distrito aquí de Comodoro Rivadavia, y ustedes la conocen seguro, yo no la conocía en ese momento. Varios hermanos me habían hablado de la hermana Luz. ¿Cuántos conocen a la hermana Luz del centro? Muy bien. Voy a hacer la otra pregunta. ¿Cuántos llegaron a la iglesia por la hermana Luz? Muy bien, aquí hay uno. Bueno, aquí no hay tantos, perfecto. Pero en aquella parte del distrito
muchas personas llegaron a la iglesia por la hermana Luz. Y un día estaba en Camarones, porque éramos pastores de Camarones antes, y hablando con el hermano Aldo, que antes venía acá, yo no sabía que venía acá, le pregunto cómo conoció. No, porque mi primera esposa, la hermana Luz, en una parada de colectivo, le habló. Y, bueno, voy a la iglesia de Palazzo, la hermana Luz, bueno, está todo el mundo en la hermana Luz, ¿viste? Medio Comodoro convertido por la hermana Luz. Digo, esto no puede ser, le voy a robar a la viejita la clave. Así que me hice el bueno, digo, hermana Luz, la voy a visitar. Y fui a ver a la hermana Luz, que la amo, la fui a visitar ya como 3, 4 veces. Y intenté hablar con la hermana Luz. La hermana Luz, ustedes saben que tiene más de 80 años, es de Chile, tiene su acento muy cerrado y con la edad ese acento se cierra más. Entonces la hermana me hablaba y yo hacía así y no le entendía. Y seguí conociendo gente en estos 2 años, por lo menos un par de personas que se acercaron a la iglesia por la hermana Luz. La conclusión es que hay cosas que no se aprenden de boca en boca. Hay algo que tiene ella que habría que convivir con ella para entender cómo hace para llegarle a tantas personas con la fe de Jesús, ¿no? Obviamente, lo primero es su consagración. Hay algo en la consagración de esa hermana a la cual yo no le entiendo todo lo que dice, que logra llegar a los corazones. Y la admiro, ¿eh? La admiro realmente y me encantaría convivir más tiempo con ella para aprender. Ella es una discípula que hace discípulos. ¿Y cómo hacen los discípulos? Les enseña, seguramente tiene la misma carpetita de la fe de Jesús que tengo yo, que tenés vos, pero hay algo en ella como discipuladora que cuando la gente convive con la hermana Luz y la ven, hace que estas personas se enamoren de Cristo. ¡Wow! Impresionante, ¿no? Es fácil hablar de teología. Lo difícil es vivir como Jesús vivió y enseñar a vivir como Jesús vivió, ¿no? Y el tercer y anteúltimo punto es, aparte de que el discipulado es convivir y que el discipulado es enseñar y aprender, el discipulado lógicamente también es una vida de servicio, ¿no? Jesús, en los textos que leímos, preparó claramente pescadores de hombres. Jesús no tenía meros seguidores. Cuando las personas eran tocadas por Cristo, perdonadas y sanadas, se ponían a su disposición para la misión. Y tenemos un montón de ejemplos de esto. El Gadareno, Marcos capítulo 5, no lo vamos a buscar. Jesús le dijo, andá a hablarle a vos y a tu familia. 2 capítulos después, que eso pasó 1 año y medio más o menos entre esos 2 capítulos, Jesús vuelve y el Gadareno no se quedó con hablarle a su familia. Había 5.000 personas, sin contar mujeres y niños, que estaban esperando que Jesús le hablara de esa zona. ¿Quién les había hablado de Jesús a esas personas que le estaban esperando? El Gadareno. Él había sido el discípulo al que se le dijo, hablale a tu familia, pero no pudo solamente hablarle a su familia. Conforme a lo que pasó en su experiencia personal con Jesús en ese ratito, él discipuló a más de 4.000 que estaban dispuestos a escuchar al Señor cuando Él viniera. El Gadareno quiso ir a predicar, se le dio un testimonio y cumplió su misión. La Biblia registra todos discípulos que predicaban, matrimonios que tenían en su casa hogares e iglesias. Sé de paso que aquí tienen varios grupos pequeños y los felicito, me contó el pastor Adrián, ¿no? Por ejemplo, una de esas cartas escrita a una hogar iglesia es a Filemón, donde toda su familia tenía una hogar iglesia. Esposos que se dedicaban al evangelismo, como Aquila y Priscila, la Biblia registra 2 personas comunes que tejían carpas, como Pablo, eran evangelistas. O jovencitos que no se quedaban atrás, como Timoteo o Tito, cada uno cumplía la misión que había recibido de alguna forma. Estaban al servicio de Cristo y al servicio de su iglesia. La pregunta es, hermanos, aparte de convivir con Jesús, aparte de aprender de Jesús y enseñar de Jesús, ¿está tu vida al servicio de Jesús? ¿Está tu casa a disposición del Señor? ¿Está tu auto dispuesto a llevar a? ¿Estás dispuesto a invitar a gente a la iglesia, a permitir que personas entren a tu vida para poderlas acercar a Jesús? ¿Sos un predicador? No sos un predicador, pero tenés en tu casa abierta para tener un grupo pequeño. No podés tener tu casa abierta porque por ahí todos no son adventistas en tu casa, pero sos un hermano que dedicás algunas horas a la semana a visitar, aunque sea algún otro hermano que no ha venido en la fe. ¿Tu WhatsApp está al servicio del Señor o solamente nos enteramos del chisme, ¿no? Ahí, ¿viste lo que hizo Raúl Yacante? ¿Pausamos para eso o estamos viendo, quién faltó en mi escuela sabática? Le voy a mandar un mensajito, te extrañamos, ¿qué pasó? ¿Estás bien? No, sí, la verdad es que me quedé dormido. Fenómeno, no lo condenamos. Bueno, se quedó dormido. Me quedo tranquilo, igual voy a orar por vos. Oran juntos y terminó. Eso es el discipulado y discipular. Estar al servicio de, ¿no?
El discipulado es el llamado de Jesús, valga la redundancia, a ser discípulos. Dice Elena de White esta famosa frase que a mí me encanta, que dice: cada verdadero discípulo nace en el reino de Dios como un misionero. Apenas llega a conocer al Salvador, desea hacerlo conocer a otros. Cada verdadero discípulo nace en el reino de Dios como un misionero. Cada verdadero discípulo nace en el reino de Dios como un misionero. Somos discípulos, somos discipuladores, convivimos con la iglesia, convivimos con las personas con las que queremos llegar. Tenemos los 5 nombres en nuestra tarjetita, ¿no? Espero que todos estemos teniendo nuestra tarjetita. Lo estoy preguntando en todos los púlpitos. Acá, como es la primera vez, no le voy a hacer levantar la mano. Para la próxima seguro. ¿Cuántos tendrán de ustedes en esta mañana su tarjetita en su Biblia? La pregunta es: ¿hicimos discipulados esta semana por esos 5 nombres? ¿Lo invitamos a nuestra casa? ¿Lo invitamos a la iglesia? ¿Nos acercamos a esa persona aparte de orar por él? ¿Intentamos de convivir con esa persona? Por ahí justo no sale que da el estudio bíblico, pero me invitó, no sé, a jugar al fútbol, a ayudarlo a arreglar el auto. O él tal vez quiso venir a casa a hacer algo, ¿no? Ayudarme a mí, ¿por qué no? Conviví con esa persona para que vea cómo vive un discípulo, porque hay cosas que no vamos a poder enseñar en la fe de Jesús. Hay cosas que las enseñamos en la convivencia diaria. ¿Somos realmente así? Jesús nos llamó a ser discípulos y a ser discípulos. Hemos visto en esta mañana estas 4 cosas, ¿no? Ser discípulo es convivir con Jesús y con los discipulados. Es aprender de Jesús para enseñar de Jesús, no solamente en forma teórica, sino práctica. Es el deseo de poner nuestra vida en servicio de Jesús, entregándole nuestros dones. Y es hacer discípulos intencionalmente. ¿Estamos dispuestos a ser discípulos de Jesús y a hacer discípulos de Jesús? ¿Estamos dispuestos? ¿Queremos realmente convivir con Cristo? ¿Cuántos queremos esto en nuestro corazón? Amén, queridos hermanos. Esta tarde, a las 6 de la tarde, los esperamos porque la iglesia tiene un plan de discipulado en el cual podemos participar, cada uno de nosotros, para fin de año poder traer un alma a los pies de Cristo, para poder acercar a alguien a los pies de Jesús. Tal vez no se bautice a fin de año, pero vamos trabajando. Cuento lo último cortito para que tengamos esto de cómo sirve el trabajo del discipulado. En esta gente que estaba estudiando la Biblia con nosotros, además de Dayani y Dayerlin que se bautizaron, está Jonathan. Jonathan es el hermano de Dayani, el tercer hermano, digamos, y los otros 2. Nunca quiso saber nada, ni concentrarse a estudiar en la mesa con nosotros, ni estudiar la Biblia, ni él ni su esposa. Pero lógicamente, Dayanis, ella fue la discipuladora, es muy insistente, y lo invitó a las campañas evangelísticas que hicimos. El año pasado hicimos 3 semanas de evangelismo, que nos quedamos cortos, en la iglesia de Palazzo. Y Jonathan no fue, lógicamente, a todas las noches, porque no quería saber nada. Pero no pudo evitar ir a los bautismos de sus hermanas, y no pudo evitar alguna noche especial que su hermana lo invitó a ir. Y por supuesto, hice el llamado y pasó lo que tenía que pasar. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No. Pasó lo que tenía que pasar. El tipo se plantó y dijo: no me levanto, no paso, no voy a seguir a la iglesia. No voy a seguir al Señor. Y después, por distintos temas, viajó a Buenos Aires. Pero, estando en Buenos Aires, pasó la campaña, no cuenta para nosotros ni nada, ¿no? Numéricamente hablando, pero sí el milagro, ¿no? Estando en Buenos Aires entra en una crisis de depresión. Y Dayanis tenía que viajar a Buenos Aires a hacerse un estudio médico. Le dice al hermano: voy a viajar, voy a tu casa, pero yo voy a la iglesia. Así que el sábado estamos todos obligados a ir a la iglesia. Así que Dayanis fue con su esposo y con su hermano fueron a la iglesia. Y después de que fue a la iglesia, su hermano, hablando con ella, le dice: ¿sabes qué? Después de haber estado allá en Comodoro y haber escuchado lo que se predicaba de enfrente, y después de haber entrado en este problema de depresión ahora, me doy cuenta que Jesús me está llamando. Y dice: y he decidido que voy a ir a la iglesia, así que el sábado que viene voy a ir a la iglesia. Bueno, Dayanis pensó: ojalá, ¿no? Ojalá se dé. Al siguiente sábado, después me escribe Dayanis, su hermano y su cuñada estaban en la iglesia adventista de Caseros. Y al siguiente sábado, su hermano y su cuñada estaban en la iglesia adventista de Caseros e inscribieron a su niña al Club de Conquistadores. Así que yo me contacté con el pastor Marcos Caro, que es de Caseros, y el pastor al siguiente domingo le fue a hacer una visita. No podemos medir nuestra influencia como discipuladores.
Nosotros, lamentablemente, en la iglesia lo vemos muy frío, ¿no? No está mal, es la forma que tenemos. Contamos los bautismos, contamos las fichas bautismales que tenemos. No está mal, yo no creo que sea un motivo para quejarse. Pero Dios hace estos milagros de los cuales nosotros a veces no nos enteramos. Y es que los discipulados pasaron a ser discipuladores. Capaz que no dieron el estudio bíblico, pero la forma de vivir, el invitarlo a la iglesia, el participar de la campaña con él, fue haciendo que esta hermana carnal de Jonathan pudiera hacer que el Espíritu Santo trabajara en su corazón. Trabajá por un alma. Yo creo que Dios nos puede dar un alma a cada uno para bautizarse a fin de año. Y si no nos la da ahora, se va a dar igual. Porque la palabra de Dios nunca vuelve vacía. Y de alguna forma va a impactar. Seamos verdaderos discípulos. Convivamos con Jesús. Convivamos con nuestros hermanos. Aprendamos de Jesús, no solo de la doctrina. Aprendamos cómo era Él, su dependencia, su afrontación de problemas. Y vivamos como discípulos. Y las personas van a ver a Jesús reflejadas en nosotros y se van a convertir. Que Dios nos bendiga en esta mañana.